Un perro callejero llamado Rex apareció frente a la casa de Ana. En su boca llevaba una tela roja. Estaba manchada de sangre. Ana se quedó paralizada al verla. La tela tenía un patrón que le resultaba familiar. Algo en su memoria comenzó a despertar. No podía recordar qué era, pero algo en su interior le decía que estaba relacionada con su pasado. Hace años, Ana había desaparecido. Y ahora, aquella tela podría ser la clave. Rex dejó caer la tela a sus pies, como si estuviera esperando a que Ana hiciera algo. Ana la levantó con manos temblorosas. Era imposible no notar que la tela coincidía con un patrón de su infancia. En su mente, las piezas empezaron a encajar. Recordó que su madre tenía ropa similar cuando era pequeña. Pero el patrón también era de un lugar oscuro, un lugar que había intentado olvidar. Ana miró al perro, y vio que lo observaba con ojos inquietos. Él parecía saber algo que ella no sabía. No entendía por qué Rex había traído esa tela, pero algo en su interior le decía que debía investigar más. No podía ignorar esa señal, no después de todo lo que había pasado. Ana tomó la tela y entró en la casa. El perro la siguió. Se detuvo justo frente a la puerta, como si la estuviera guiando. Ana cerró la puerta tras ella, y se quedó mirando la tela en sus manos. Las emociones se mezclaban dentro de ella. Rabia, confusión, miedo. Y algo más. Una sensación de que todo esto no era una coincidencia. Decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Y descubrir la verdad detrás de esa tela. El pasado había vuelto para reclamarla. Y Ana estaba lista para escuchar. Aunque no sabía qué secretos iba a desvelar. Pero estaba decidida. Ya no podía seguir viviendo con dudas. Necesitaba respuestas. Y Rex parecía ser la clave. La verdad había estado oculta por mucho tiempo. Pero ahora, con la tela en sus manos, Ana estaba más cerca que nunca de descubrir lo que realmente ocurrió. El perro Rex la había traído hasta aquí. Y nada la iba a detener ahora. Aunque aún no comprendía cómo. Sabía que tenía que seguir su instinto. Seguir a Rex. Era su única oportunidad. Ana respiró profundamente. Se sentó en el sofá y observó la tela por un momento. Sabía que a partir de ahora todo cambiaría. Y que lo que descubriera podría cambiar su vida para siempre. Pero no le importaba. Ya no quería vivir en la oscuridad del pasado. Quería saber la verdad. Y lo iba a hacer a cualquier precio. Ana no podía dejar de pensar en la tela roja. Algo dentro de ella le decía que estaba cerca de la verdad. Rex seguía a su lado, como si supiera algo más. Decidió investigar. No podía quedarse de brazos cruzados. El pasado había regresado de forma extraña. Y no podía ignorarlo. Había algo sobre esa tela que la aterraba, pero también la atraía. Recordaba un patrón similar en su infancia. Recuerdos vagos y dolorosos surgían, con cada imagen que le venía a la mente. Ana no podía creer que algo tan pequeño pudiera desatar tantos recuerdos. Pero sabía que debía seguir buscando. La tela no era solo una coincidencia. Era una pista. Se levantó del sofá con determinación. Tomó el teléfono y marcó el número de Fernando. Él siempre había sido su apoyo. Y ahora más que nunca lo necesitaba. Alguien debía ayudarla a descubrir la verdad. Fernando respondió al tercer timbre. Ana le contó todo sobre la tela y Rex. Él le pidió que lo esperara, que iría a su casa lo antes posible. Ana sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada segundo de espera era como un vacío. El perro Rex no dejaba de mirarla, como si esperara algo. Finalmente, Fernando llegó. Traía consigo una carpeta de documentos. Ana le mostró la tela. Fernando la observó atentamente. Su expresión se volvió seria. Algo en su rostro cambió. Parece que esta tela proviene de un lugar que tú conoces, dijo con voz grave. Ana lo miró sorprendida. ¿Qué sabía él de esa tela? ¿De dónde venía? Fernando explicó que su madre había mencionado algo sobre un patrón similar. Una vez. Hace años. Ana lo miró fijamente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Fernando le mostró unos documentos. En ellos estaban las fotografías de una antigua propiedad. Era la misma casa de sus recuerdos. La misma que había visto en su mente al tocar la tela. Ana sintió un nudo en el estómago. Había una conexión directa con su infancia. Fernando le dijo que necesitaban ir a esa casa. Quizá encontrarían más respuestas. Ana sintió miedo pero también una fuerza nueva. Sabía que no podía detenerse. El pasado estaba reclamando respuestas. Y ella estaba decidida a descubrir la verdad.
Tomó la decisión en ese momento. Iría a la casa con Fernando. Iba a enfrentarse a lo que fuera, aunque el miedo la invadiera, pero algo dentro de ella le decía que debía ir, que no podía retroceder. Con Rex a su lado, Ana se preparó para lo que fuera a venir. La verdad ya no podía esperar. Ana se preparó para enfrentar el pasado. No sabía qué encontraría en esa casa, pero algo dentro de ella le decía que era necesario. Fernando la observaba. Estaba tan inquieta como ella. El camino hacia la casa parecía interminable. Rex caminaba delante de ellos. Su olfato guiaba el camino. Ana miraba el paisaje, pero no lo veía. Solo pensaba en lo que podría descubrir. Finalmente llegaron. La casa estaba más deteriorada de lo que recordaba. Las ventanas rotas, la puerta cerrada. Era como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar. Fernando fue el primero en entrar. Ana lo siguió con cautela. El aire estaba pesado, húmedo. La casa estaba oscura. Solo el sonido de sus pasos rompía el silencio. Rex ladró suavemente, como si algo lo inquietara. Ana se adelantó. Sus manos temblaban al tocar el marco de una puerta. Reconoció la habitación. Era la misma de sus recuerdos. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Fernando la miró y asintió. Él también sentía lo que ella sentía. De repente, Rex se detuvo. Olfateó una esquina de la habitación. Ana se acercó curiosa. Allí había algo en el suelo. Una caja vieja, polvorienta. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había fotografías antiguas. Algunas eran de ella cuando niña. Otras de personas que no recordaba. Pero había algo más. Un pequeño diario, cerrado. El cuero estaba desgastado. Ana lo tomó con cuidado. Lo abrió con lentitud. Las palabras escritas en él eran conocidas. Era la letra de su madre. Pero había algo extraño. En las páginas faltaban detalles cruciales. Como si alguien hubiera arrancado partes. Fernando observaba en silencio. Ana no podía creer lo que estaba viendo. Unas palabras atraparon su atención. Había un nombre en la última página. Un nombre que no recordaba, pero que sin duda, había sido parte de su vida. Su corazón latió más rápido. El nombre era de alguien cercano a su familia. Pero, ¿por qué su madre no había hablado de él? Fernando le preguntó si quería seguir investigando. Ana asintió sin dudar. Ahora sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad. El miedo ya no era lo único que sentía. Había algo más. Determinación. Sabía que no podía detenerse ahora. Tenía que llegar hasta el final. Su pasado no la dejaría en paz. Y ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Ana no podía dejar de pensar en el diario. Fernando la miraba, esperando una reacción. Ella seguía leyendo con rapidez. Cada palabra parecía un grito del pasado que la atrapaba. Rex ladró de nuevo, interrumpiendo su concentración. Ana levantó la mirada. Rex parecía estar muy inquieto. Se acercó a una esquina de la habitación. Olió el aire como si algo lo llamara. Ana lo observó, desconcertada. Rex nunca había reaccionado así antes. Se agachó lentamente, siguiendo al perro. Fernando la siguió sin decir palabra. Rex comenzó a rascar el suelo, como si intentara descubrir algo enterrado. Ana no sabía qué esperar, pero algo en su intuición le decía que era importante. Con mucho cuidado, movió algunas tablas rotas. Y allí, enterrado, encontró un objeto pequeño. Era un antiguo reloj de bolsillo. El metal estaba oxidado, pero la inscripción era clara. Era el mismo nombre que había visto en el diario. Ana lo sostuvo con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una conexión directa con su pasado. Fernando vio la sorpresa en su rostro. Sabía que algo grande estaba por suceder. Ana lo miró, con el reloj en las manos. Este era el objeto que había estado buscando. El reloj de su verdadero padre. El reloj que había desaparecido hace tantos años. Rex dejó de ladrar, como si su misión estuviera cumplida. Ana lo acarició agradecida. Ahora todo comenzaba a encajar. Fernando le preguntó qué quería hacer a continuación. Ana miró el reloj por un largo rato. Sabía que tenía que ir más allá, pero no sabía cómo enfrentar lo que vendría. Había descubierto solo una pieza del rompecabezas, pero sentía que la verdad estaba al alcance. El reloj tenía una historia que contar, y ella necesitaba saber todo. No podía esperar más. Con el reloj en la mano, salió de la habitación. Sabía que esta era la clave que la llevaría a la verdad.
y no pensaba detenerse hasta encontrarla. Ana sostenía el reloj con firmeza. Lo observaba con los ojos llenos de preguntas. Cada marca en el metal parecía un susurro de su pasado olvidado. Fernando la miraba con preocupación. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Ana no podía ignorar la sensación de urgencia. El reloj no era solo un objeto, era un mensaje de su historia, un mensaje que había permanecido oculto. Rex caminaba a su lado, tranquilo. Parecía saber que estaba cerca de algo. Ana respiró profundamente. El aire se volvía denso con la tensión. No podía retrasar más las respuestas. Pero sabía que el camino sería peligroso. Fernando la tomó de la mano. Ana miró sus ojos y vio la comprensión. Juntos, caminarían hacia el misterio, sin saber lo que encontrarían al final. El reloj se sentía pesado en su palma, pero no era solo su peso físico lo que la inquietaba. Era el peso de las verdades por descubrir. Fernando propuso investigar en los archivos familiares. Ana asintió lentamente. El lugar estaba lleno de secretos olvidados. Se dirigieron a la antigua mansión de la familia, un lugar que Ana no visitaba desde niña. El aire era espeso, como si las paredes guardaran recuerdos. Rex estaba alerta, como si percibiera algo más. Ana sentía la presión en su pecho. No sabía qué encontraría allí, solo sabía que debía hacerlo. El lugar estaba oscuro y polvoriento. Cada paso que daban resonaba en el silencio. Llegaron a una biblioteca antigua. Ana se acercó al escritorio de su padre. Era el lugar donde solían guardar los documentos más importantes. Con manos temblorosas, abrió el cajón. Dentro, encontró un viejo sobre con la palabra «confidencial». El sobre estaba sellado con cera roja. Ana lo miró fijamente, sin atreverse a abrirlo. Fernando le ofreció su apoyo. Ella rompió el sello con cuidado. El contenido era una carta antigua. Ana comenzó a leer en silencio. Cada palabra que leía la sorprendía más. Era un testimonio de alguien cercano, una revelación que nunca había esperado. En la carta se hablaba de un trato secreto, un trato relacionado con su desaparición. Su corazón latió con fuerza. Lo que había descubierto la dejaba sin aliento. El misterio se estaba resolviendo, pero las respuestas la dejaban aún más confundida. Ana sabía que tenía que descubrir todo, pero ahora sentía miedo de lo que podría encontrar. El reloj y la carta la conectaban con un destino incierto, un destino que no había elegido, pero que debía enfrentar. Ana guardó la carta en su bolso. Las palabras seguían dando vueltas en su cabeza. Fernando observaba en silencio. Sabía que la carga emocional era pesada. Ana necesitaba tiempo para procesar todo. Rex caminaba cerca de ella, buscando consuelo. El peso de la verdad parecía abrumarla. El lugar estaba más oscuro que nunca. El aire se volvía espeso con cada segundo. Ana respiró hondo y miró a Fernando. No podía seguir adelante sin entender todo. Fernando la miró con compasión. Él había estado junto a ella desde el principio, pero ahora las piezas comenzaban a encajar. La desaparición, la carta, el reloj. Todo parecía estar conectado de alguna manera. Ana decidió que no podía detenerse. Tenía que enfrentar lo que había ocurrido. Fernando asintió, comprendiendo su decisión. Juntos, debían descubrir la verdad. El archivo de su padre aún tenía más secretos. Los dos caminaron hacia la habitación donde lo guardaban. Ana miró cada rincón de la mansión. El lugar se sentía más sombrío que antes. Con cada paso, sentía que el pasado la envolvía. Fernando la tomó de la mano. El destino de ambos estaba marcado. No sabían lo que encontrarían. Solo sabían que tenían que seguir adelante. Al abrir el archivo, Ana encontró más documentos. Pero uno llamó su atención. Era un testamento de su padre. No estaba firmado por él. Eso la hizo dudar aún más. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había firmado ese testamento? Fernando leyó las primeras líneas. Parecía indicar que su padre había planeado algo que Ana nunca habría imaginado. El testamento hablaba de una gran suma de dinero, y de un acuerdo con alguien cercano a su familia. Ana cerró los ojos, tratando de asimilar la información. Las piezas estaban cayendo lentamente en su lugar, pero sentía que la respuesta aún se les escapaba. Fernando la miró y le dio un beso en la frente. Ella sintió el calor de su apoyo, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Con el testamento en sus manos, Ana sentía que el tiempo corría. Ahora debía decidir si enfrentarse a todo o dejarlo ir.
El destino de su familia estaba a punto de ser revelado. Y ella no podía mirar hacia atrás. Tenía que seguir adelante. El reloj seguía siendo su compañero. Pero esta vez, Ana estaba lista para enfrentarlo. El pasado ya no podía controlarla. Solo ella podía decidir su futuro. Ana miró el testamento una vez más. Fernando observaba en silencio. El peso de la verdad estaba a punto de revelarse. Rex se acercó y se acurrucó a su lado. El aire en la habitación era denso. Ana sabía que no había vuelta atrás. Había llegado el momento de enfrentarse a todo. Fernando tocó su hombro con suavidad. Era un gesto sencillo pero cargado de significado. Ella asintió, determinada. Abrió el archivo con manos temblorosas. El testamento parecía más complicado de lo que pensaba. Había más detalles de los que imaginó. En una de las páginas, encontró algo inesperado. Un nombre que nunca había oído antes. Ana frunció el ceño. ¿Por qué su padre no lo mencionó nunca? Fernando miró el nombre y se quedó pensativo. ¿Quién era esta persona? Ana empezó a sospechar que había más secretos de los que imaginaba. Su mente comenzó a llenar de preguntas. ¿Por qué su padre no le contó nada de esto? Fernando se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Ana lo siguió con la mirada. La tensión en el aire era palpable. El pasado estaba regresando con fuerza. De repente, la puerta de la mansión se abrió. Alguien había llegado. Ana y Fernando se miraron, sorprendidos. Una figura conocida apareció en el umbral. Era alguien que Ana nunca esperaba ver. La persona que acababa de entrar los observó con una sonrisa fría. El tiempo parecía detenerse por un momento. Ana sintió que algo estaba por cambiar. No sabía si lo que vendría sería bueno o malo, pero tenía que enfrentarlo. La persona se acercó y habló con voz calmada. Ya era hora de que esto saliera a la luz. Ana sintió una mezcla de ira y confusión. Esta persona sabía más de lo que ella pensaba. Había piezas que aún no encajaban. Fernando frunció el ceño. ¿Qué sabes sobre todo esto? La figura sonrió y dejó caer una bomba. Tu padre me dejó algo muy importante. Ana sintió que el aire se le escapaba. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Qué más sabía esa persona? ¿Era posible que su padre estuviera involucrado en algo más grande? Fernando no dejó que la sorpresa lo venciera. ¿Qué estás tratando de decir? La persona respiró profundamente antes de hablar. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Ana estaba a punto de perder el control. Cada palabra parecía una puñalada directa, pero algo dentro de ella le dijo que debía escuchar. Si quieren saber la verdad, deben venir conmigo. Ana y Fernando no dudaron ni un segundo. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido. Ana sintió como su corazón latía más rápido. La figura frente a ellos sonrió con una malicia oculta. Vengan conmigo, dijo con calma. Fernando no dudó ni un instante. Ana le dio una mirada decidida. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ambos siguieron a la figura a través de la mansión. La incertidumbre llenaba el aire. ¿Dónde los llevaría? ¿Qué estaba por revelarse? El pasillo parecía más largo de lo que realmente era. Las sombras danzaban en las paredes. Cada paso que daban resonaba en la casa vacía. Finalmente llegaron a una habitación oculta. La figura abrió la puerta con un gesto suave. Dentro, había una mesa llena de documentos. Ana se acercó lentamente. Sobre la mesa, un sobre envejecido reposaba en el centro. Esto es lo que tu padre dejó, dijo la figura. Ana tomó el sobre con manos temblorosas. La figura la observaba con una calma inquietante. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Fernando. Todo lo que creías saber está equivocado, respondió la figura. Ana abrió el sobre, revelando varias cartas y fotos antiguas. Una de las fotos la hizo detenerse. Era de ella cuando era niña. Pero algo no encajaba. En la imagen, estaba acompañada de una mujer desconocida. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es esta mujer?, preguntó con voz temblorosa. Tu madre biológica, respondió la figura. Ana se quedó paralizada. Las palabras no podían procesarse. Eso no puede ser, murmuró Fernando. Pero la figura asintió con firmeza. Tu padre ocultó esto durante años, dijo. Todo esto está relacionado con lo que ocurrió cuando eras pequeña. Ana sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había vivido toda su vida creyendo una mentira. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó en un susurro. La figura la miró fijamente. Porque temía que nunca lo pudieras aceptar. Ana miró los documentos sobre la mesa.
Toda su vida estaba en esos papeles. Toda la verdad estaba por salir. Esto cambiará todo, dijo Fernando, aún incrédulo. Ana asintió lentamente. Su mundo acababa de derraparse completamente. Pero ya no podía dar marcha atrás. La verdad, aunque dolorosa, estaba frente a ella. La pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Y ahora debía enfrentarse a ella. Ana miró los papeles sobre la mesa. El aire estaba denso y cargado de tensión. Fernando no dejaba de mirarla. La figura permanecía en silencio. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Ana. No todo lo que sabías es cierto, respondió la figura. Tu vida ha sido una mentira, agregó. Ana no podía procesar las palabras. Todo lo que creía se desmoronaba. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué me estás diciendo?, insistió. Tu verdadera madre está viva, dijo la figura. Ana sintió un golpe en el pecho. Toda su vida había sido un engaño. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo es posible?, preguntó Fernando. La verdad está ahí fuera, dijo la figura. Ana no podía creerlo. Todo lo que había sufrido cobraba un nuevo sentido. ¿Dónde está mi madre?, preguntó Ana, casi sin aliento. La encontrarás donde todo comenzó, respondió la figura. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su mente. Fernando la tomó de la mano. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Ana asintió, pero su mente no dejaba de correr. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Ve a la casa de tu infancia, dijo la figura. Ana sintió una sacudida en su interior. Todo lo que necesitas saber está allí, agregó. Ana miró a Fernando, que estaba igual de sorprendido. No sé si estoy lista para esto, dijo ella. Lo haremos juntos, respondió Fernando. Ana respiró hondo, sintiendo que todo cambiaba. Era como si el suelo se moviera bajo sus pies. Toda su vida había sido una mentira. Y ahora, la verdad estaba al alcance de su mano. ¿Vamos?, preguntó Fernando. Ana asintió lentamente. Vamos, dijo, con la voz firme. El viaje hacia el pasado había comenzado. El futuro parecía incierto. Pero ahora tenía una dirección clara. La casa de su infancia. La clave para resolver todo. Ana comenzó a caminar hacia la salida. Fernando la siguió de cerca. El peso de la verdad los envolvía. Cada paso que daban los acercaba más a la revelación. La casa estaba a solo unas horas de distancia. Pero parecía un mundo lejano. ¿Encontraría lo que estaba buscando? ¿O descubriría algo que cambiaría su vida para siempre? No había vuelta atrás. Ana miró la carretera frente a ella. Era el comienzo de algo nuevo. Pero también un final. La verdad estaba por llegar. Y con ella, una nueva vida. La carretera parecía interminable. Ana miraba hacia adelante, perdida. Fernando la observaba en silencio. Sabía que necesitaba espacio. El sol se ponía lentamente. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Fernando. Ana respondió con determinación. Lo estaré. La casa de su infancia se acercaba. Cada kilómetro era un recordatorio. Vamos, dijo Ana. La casa estaba igual. Ana se detuvo frente a la puerta. Sus manos temblaban. Esto es lo que siempre quise saber, dijo. Fernando asintió. Ambos entraron. El aire a polvo los envolvía. Ana caminó hacia su antigua habitación. Todo parecía igual, pero diferente. Abrió los cajones y encontró una caja. Dentro había fotos y documentos. Una foto de ella de niña y una mujer desconocida. ¿Quién es ella?, murmuró. Fernando miró la foto. ¿Tu madre? Debe ser, respondió Ana. Pero algo no encajaba. La mujer no se parecía a su madre. Sacó más documentos. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo. Fernando la miró, atento. Ana leyó un documento. Es el testamento de mi madre. Fernando se acercó. ¿Qué dice? Ana lo leyó. Deja todo a alguien más. ¿A quién?, preguntó Fernando. Ana se detuvo. No lo sé. Esto no tiene sentido, murmuró Ana.